Yo espero que usted se esté gozando con todo lo que el Señor está haciendo durante este fin de semana. El pastor Otoniel va a regresar dentro de un rato también para compartir la palabra. Y ha sido una bendición el poder acompañarles. Nosotros ya mañana nos retiramos, ¿verdad? Tenemos otros compromisos, pero sí quiero recordarles cuánto les amamos a ustedes, a su iglesia, a sus pastores, y felicitar nuevamente, por supuesto, a todo el equipo de trabajo. Me gustaría que le diera un fuerte, fuerte aplauso a toda esa gente maravillosa. ¿Qué tal si regresamos al verso que estábamos leyendo hace un rato? Vuelva ahí a Éxodo capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 5. Cuando usted ahí diga amén. Éxodo capítulo 2, el verso 5, dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 4. Quiero leer una escritura más para orar y compartir y dejar unos pensamientos en tu corazón en esta tarde. Primera de Crónicas, capítulo 4. ¿Ya están ahí? Verso 18 dice: y su mujer Jeudaía dio a luz a Jared, padre de Gedor, y Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, la hija de Faraón, con la cual casó Meret. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que cada corazón, cada mente, cada espíritu está abierto, listo y preparado para recibir tu palabra. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que ninguna mujer sale de este lugar de la misma manera como entró, sino que salen transformadas. Cada una sale con la contestación a su más íntima oración en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos: en la Biblia hay lugares donde se nos menciona los nombres de algunas personas. Hay algunas personas que pasan a la historia bíblica en el anonimato y nunca conocemos específicamente su nombre. Hay casos como, por ejemplo, en el caso de Jocabed, la mamá de Moisés, que en el libro de Éxodo prácticamente trata acerca de Moisés y acerca del trabajo que él hizo con el pueblo de Israel. Sin embargo, no es hasta más adelante en Hebreo que nos enteramos que la mamá de Moisés se llamaba Jocabed. En este caso nos sucede lo mismo. Nosotros no tenemos conocimiento de cuál era el nombre de la hija de Faraón hasta que llegamos a Primera de Crónica y nos enteramos que aquella jovencita que descendió al río a lavarse junto con sus doncellas y encontró la canastilla calafateada que contenía a Moisés, también tenía un nombre, y su nombre era Bitia. ¿Por qué esto es importante? Porque todo el tiempo en la Biblia vemos que se le llama hija de Faraón, la hija de Faraón, la hija de Faraón. Y si a usted le preguntan quién encontró la canastilla que contenía a Moisés en el río, ustedes van a decir quién fue: la hija de Faraón. Sin embargo, cuando usted busca el significado de la palabra Bitia, que era su nombre, significa hija de Dios. Ese es el nombre del significado de Bitia, significa hija de Dios. Quiere decir que aunque todos la conocemos como la hija de Faraón, aún la Biblia muchas veces cuando escribe de ella habla acerca de la hija de Faraón. En realidad, en su naturaleza, ella no era la hija de Faraón, ella era una hija de Dios. Muchas personas
Y existe un pequeño debate teológico en cuanto a si ella se ganó ese título de hija de Dios después de haber tomado en sus brazos a Moisés y haber provisto para su educación, o si ella se convirtió en hija de Dios desde antes. Y hay muchas teorías al respecto. Sin embargo, en el día de hoy yo quisiera retar la teología de algunos y quizás que pudiéramos entender que ella ya era la hija de Dios cuando recibió a Moisés y que por eso fue que Moisés llegó hasta donde ella. Usted ve, muchas veces nosotros pensamos y decimos, o vemos la famosa frase que dice, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Y usted trata de analizar, dice, primero tiene que haber venido la gallina, sí, pero la gallina salió de un huevo. Ah, ok, pues entonces tiene que haber sido el huevo primero, sí, pero viene de la gallina. Y no sabemos en realidad qué vino primero. Hay asuntos en la Biblia, por ejemplo, nosotros cuando vemos que se refiere a María, que dice salve y muy favorecida, y pensamos que eso es porque ella era la madre de Jesús. En realidad ella fue la madre de Jesús porque era muy favorecida, porque había sido bendecida. Y esa es la teoría que yo quisiera presentarles en el día de hoy a través de la hija de Faraón. Y yo quisiera que en el día de hoy pudiéramos ver a través de esa historia de Éxodo capítulo 2. Recuerdan que esta mañana le dije que la íbamos a ver desde dos perspectivas diferentes. La vimos esta mañana desde una perspectiva de una mujer que quizás todo lo que hacía parecía que lo estaba haciendo sola. Sin embargo, hoy nos podemos dar cuenta que ella no estaba sola, al igual que tú no estás sola. Y quisiera el resto de la historia presentarlo desde la hija de Dios, no desde la hija de Faraón, sino desde el punto de la hija de Dios, y que a través de ella, de ahí, de esa escritura de Éxodo capítulo 2, nosotros podamos aprender también cómo comportarnos como una hija de Dios y cómo ponernos en posición de que Dios entregue en nuestras manos grandes responsabilidades, como hizo con su hija Bitia cuando puso a Moisés en sus manos. Usted ve, lo primero que nos dice es que ella fue al río a bañarse. Ese es el mismo río donde su padre había decretado que los niños serían entregados. La mamá de Moisés hizo 3 meses más tarde lo que todas las muchachas de su pueblo cuando tenían un niño habían hecho en el momento en que nacieran sus hijos. El decreto del faraón de aquel tiempo era que los niños varones se pondrían en aquel río. Aquel río estaba lleno de cocodrilos. De hecho, cuando usted busca y se da cuenta, esa palabra calafatear, lo que hizo la mamá de Moisés, Jocabed, es más o menos la misma palabra que se utiliza cuando se habla acerca de la construcción del arca. No había instrucciones en aquel tiempo en específico en Egipto en cuanto a cómo calafatear absolutamente nada, por lo cual nosotros entendemos que esas instrucciones las recibió la mamá de Moisés de parte de Dios, porque se entiende que esa brea, ese calafateo que se puso en aquella arquilla, repelía a los cocodrilos de aquel tiempo. Y la hija de Faraón está entrando en el mismo río que su padre había decretado como muerte. Hay algunos que suponen que ella lo estaba haciendo de una manera profética, como limpiando su pasado, como limpiando su nombre. No fue con rebelión que ella se rebeló en contra de su padre, con algarabía, con palabras, con falta de respeto, como muchas veces se rebelan los hijos en contra de los padres, sino que fue en privado, en su tiempo a solas, que ella se metió en aquel río para limpiar todos los decretos que había hecho de su padre. Usted sabe que el agua representa dos cosas. El agua representa limpieza cuando nosotros eliminamos nuestro pasado, y número 2, representa la palabra de Dios. El río representa el Espíritu. Así que nosotros podemos entender que cuando aquella joven quiso tener una relación con Dios, una de las cosas que hizo fue eliminar todos los decretos que su padre había puesto, y lo hizo retando la autoridad con un orden de parte de Dios, metiéndose en aquel río. Tú que estás aquí en el día de hoy, hay momentos en los que quizás vas a sentir que te estás metiendo de chapuzón en algo que parece que es para muerte, pero Dios lo va a transformar en vida, porque aunque aquel río Faraón lo había decretado que era un río de muerte, la hija de Faraón
quizás iba en pos de un río de muerte, pero la hija de Dios lo que encontró en lo que se había decretado muerte fue vida. Tú tienes que entender, mujer que estás aquí en el día de hoy, que si tú creas la conciencia de que tú eres una mujer de Dios, en lo que el mundo ha dicho que hay muerte, tú vas a encontrar vida. En las finanzas que el mundo ha dicho que están en problemas, tú vas a encontrar abundancia. En las relaciones con tus hijos adolescentes que el mundo dice que son turbulentas, que hay problemas, tú vas a encontrar paz, tú vas a encontrar gozo, tú vas a encontrar felicidad, tú vas a encontrar momentos especiales. ¿Habrá alguna mujer que pueda entender lo que yo estoy diciendo en esta tarde? Que tú puedes entender que hay lugares donde el mundo ha dicho hay muerte, pero como tú eres una hija de Dios, lo que has encontrado es vida. Esa fue la experiencia de la hija de Faraón. Entrar al río de muerte y salir de allí con vida. Lo segundo que podemos entender que sucedió en aquel momento en la vida de Faraón fue que ella extendió a sus doncellas para que extendieran su mano a tomar al niño. Lo que hablamos hace un rato esta mañana. Hay muchas veces que usted tiene que entender que Dios va a enviar gente a extender sus manos en tu camino y que nos va a tocar a nosotros extender también nuestras manos. Desde el punto de vista de Jocabed, Dios envió a alguien que pusiera unas manos fuertes para tomar a su hijo. Pero desde el punto de vista de la hija de Faraón, Dios, como hijas de Dios, Dios nos va a usar muchas veces para ser nosotros quienes extendemos la mano para bendecir a otra persona. Si hay algo por lo que yo le doy gracias a Dios en nuestras iglesias, es por la comunidad de mujeres que están listas para extender la mano. Si acaso usted me oye así un poquito, que estoy esforzando un poquito la voz, quizás estoy un poco acatarrada. En mi iglesia en Carolina, si yo predico de esta manera, por la noche tengo té de jengibre, hay una hermana del Salvador que me prepara una sopa de carne que me da fuerza. Esa es la comunidad de las mujeres. Ayer la pastora me contaba que en un momento ella había estado delicada de salud y la llamaron algunas hermanas, se la llevaron, le compraron zapatos y ella dice, pastor, y yo me sentí también, y yo le digo, bueno, cuando a uno le compran zapatos, todo se olvida, no hay enfermedad, no hay nada que venga a nuestra vida, todo ha sido cancelado. Cuando en la iglesia hacemos un llamado para hacer trabajo liviano, aparece un batallón de mujeres. Cuando en la iglesia hacemos un llamado para hacer trabajo fuerte, aparece un batallón de mujeres. Gloria a Dios que las mujeres entendemos la definición de comunidad y nosotros sabemos que la hija de Faraón sabía lo que era comunidad. Ella entendía lo que era extender nuestra mano. Mujer que estás aquí, yo sé que nosotros venimos delante del Señor y solo queremos que Dios vea nuestros problemas, nuestras situaciones, pero ¿qué crees que se siente cuando tú eres la respuesta a la oración de otra persona? Cuando tú eres la persona que Dios usa para bendecir a otro. Cuando tú eres un instrumento de Dios para bendecir a otras personas. De eso es lo que se trataba, la experiencia que estaba teniendo la hija de Faraón. Tercero, dice que ella vio el niño llorar. Que ella vio aquel niño llorar. Las que son madres en este lugar, ¿cuántas son madres en este lugar? Y usted sabe que hay momentos que en la vida que nuestros niños lloran y usted sabe si el llanto es por hambre o si el llanto es por sueño. Cuando usted le ve la carita y empiezan a llorar y a veces los papás se vuelven un 8, no saben qué van a hacer y dicen, ¿pero qué hago? Y usted lo oye y dice, no, ni siquiera tienes que verlo. Tú dices, no, está llorando por sueño, lo que tiene sueño, acuéstalo a dormir. O está llorando por hambre, lo que tiene es hambre. A mí me pasó en una ocasión que yo estoy vistiendo a una de las niñas y empezó a llorar y a llorar desesperadamente y yo estoy mirando su rostro y lo que veo es que algo le duele. Y digo, ¿qué será lo que le está doliendo? Y le toco la barriguita y no hay ninguna reacción, le toco sus bracitos, dije a lo mejor se lastimó un bracito, le toqué sus hombros y cuando le voy a chequear sus piernitas me di cuenta que yo le había pillado un dedito con la sandalia que tenía puesta. Entonces el llanto sí le había dejado un dedito así por fuera y eso era lo que le dolía. El llanto sí era de dolor. Nosotros las madres podemos identificar esas cosas. Hay algo que sucede en la relación con nuestros hijos.
Fue parte de lo que sucedió entre Jocabed y Moisés, cuando ella vio su rostro, que lo vio hermoso, que vio propósito en él. Y nosotros podemos entender que de alguna manera esta joven, esta hija de Dios, Dios le había desarrollado en ella un talento de maternidad, para que cuando ella viera a aquel niño y lo viera llorando, ella lo sintiera como de ella y ella pudiera identificar cuál era la necesidad que tenía aquel niño. Quizás tú no has tenido la experiencia de ser madre. Yo dije en el día de hoy, esta mañana, que yo iba a orar por aquellas que no habían podido ser madre, y quiero orar por ustedes en este momento. Pero a veces esa experiencia en una mujer no está reservada para la experiencia solo con nuestros hijos. A veces hacemos una conexión especial con algún sobrino, a veces hacemos una conexión especial con algún niñito. Yo tengo una niñita en la iglesia que es sumamente talentosa y sumamente desobediente, y por alguna razón ella ha desarrollado una admiración por mí, y todo el tiempo está: mamá, la pastora esto, la pastora esto otro. Y su mamá me comentó acerca de sus actos de desobediencia, porque en honor a la verdad es terriblita la niña. Y cuando yo la veo, yo le digo: acuérdate, Raquel, que tú eres la princesa de la obediencia. Todo lo que tu mamá te diga, tú tienes que hacerlo, porque tú eres una princesa, pero tú eres la princesa de la obediencia. Así que todo el tiempo que ella está en su casa, y cuando va a hacer algo, y cuando le escribe las paredes a la mamá, y cuando le saca las cosas de la secadora y le mete otras cosas en la secadora, la mamá le dice: ¿qué es lo que te dice la pastora? Y ella le dice: mamá, perdón, yo soy la princesa de la obediencia. Y empieza ella misma a arreglar sus cosas. Y hay momentos en nuestra vida que, como hijas de Dios, Dios nos usa para bendecir a otros niños, para que podamos hacer una conexión especial con ellos. Yo tengo una niñita que estudia con mi hija de 3 añitos, y esta niñita, su mamá murió. Ella es huérfana, tiene tan solo 3 añitos. Y un día estaban juntas en la clase de ballet y hacían un pasito, y mi hija de 3 años venía corriendo donde mí, me abrazaba y me decía: mamá. Y la niñita, como no tiene a quien llamarle mamá, cada vez que hacía un pasito hacía lo mismo, venía corriendo donde mí y me abrazaba y me decía: mamá. Y yo la abrazaba con el mismo amor, con el mismo cariño. En nuestra iglesia, un familiar de nosotros, su esposa murió, dejó 4 niños pequeñitos. El más pequeño, el más grande tenía 7 años, la bebé acababa de nacer. A la semana se enferma la niña y nos turneamos entre todos los familiares para atender la niña en el hospital, porque el papá pues no puede solito atender la niña y cuidarla, así que nos turneamos para quedar allí. Y las noches que a mí me tocó quedarme, yo dije: yo le voy a causar problemas aquí a todo el mundo, porque mientras yo esté aquí, esta bebé no va a tocar la cuna. Yo acababa de tener una bebé también, y yo decía: yo huelo a mamá. De todas las que estamos aquí, yo huelo a mamá porque tengo una bebecita en la casa. Así que yo no dejé que esa bebé tocara la cuna. Ya tiene 4 años de edad, y cada vez que me ve, me abraza, me besa, me dice: tití. Yo no soy su tía natural, pero me dice: tití, yo te amo, yo te quiero. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios nos utilizó para bendecir a esa niña, para que pudiera sentir el calor, el olor que quizás no puede sentir por su mamá, que partió con el Señor mientras ella nacía. Mujer que estás aquí, cuando tú eres una hija de Dios, aunque no sean nuestros hijos naturales, Dios pone otros niños en nuestra vida para nosotros bendecirlo, para darle una palabra de motivación, para darle una sonrisa, para que ellos puedan ver algo diferente. Y si tú estás aquí, yo quiero declarar en el día de hoy que esa maternidad se va a despertar en ti. Quizás tus hijos ya están grandes, quizás ya a veces hasta se olvidan de llamarte, pero hay otros niños que necesitan nuestro amor, hay otros niños que necesitan nuestro cariño. Si algo me gusta a mí de esta familia del centro, es que ellos tienen cuidado por los niños. Ahora mismo tienen un hogar aquí cerquita que ayudan cuidando a los niños de las mujeres que trabajan y que son madres solteras. Sabemos del hogar también que tiene con todos los bebés. Esa es una unción que hay en este lugar, y yo hoy, antes de irme de aquí, voy a declarar que Dios va a despertar ese mismo amor, ese mismo cariño, ese mismo fuego en ti por bendecir la vida de otros niños. Pero dije que iba a orar. Esta es una oración muy seria. Son demasiados los testimonios, no los puedo contar porque estaríamos aquí hasta toda la noche. De los más que me han impresionado a mí,
Bueno, tenemos un caso de una persona que estaba operada y no quería tener niños. Y el pastor Otonel y yo oramos y dijimos, vamos a declarar que sí vas a quedar embarazada. Ella decía, pastor, no haga esa oración. Y oramos y quedó embarazada. En la iglesia Casa de Dios, la iglesia del pastor Cash Luna, allí fuimos, declaramos esta palabra y oramos. Y cuando fui un año más tarde me enseñaron la foto de unos gemelos que nacieron de una mujer que no tiene trompas de falopio. Científicamente me enseñaron las radiografías, no hay trompas de falopio y ella tiene niños gemelos. Tenemos un caso en nuestra iglesia de una jovencita que cuando una vez quedó embarazada, le encontraron un embarazo atópico y en un segundo la entraron al quirófano y le quitaron la mitad de su útero. Su esposo tiene problemas también de, no de esterilidad, ¿cuál es el término para los caballeros? De fertilidad, muchas gracias. Le hicieron un estudio y salió 0% de fertilidad. Le hicieron un tratamiento que casi se nos muere y ese hombre mide como 7 pies de estatura. Casi se nos muere por un problema que hubo en la sangre. Terminan de hacerle el tratamiento y el porciento de fertilidad queda en 0%. Y nosotros le dijimos, vamos a orar, vamos a creer, porque lo que los médicos no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Les cuento que esa joven está volviéndose loca, tiene 2 chiquititos, tiene una niña de 3 años y un bebecito de 1 año y medio y dijo, ¿será que la oración fue muy efectiva, pastor? No podía ser uno nada más. Estando embarazada, estando lactando a la niña, que usted sabe que lactando no se supone que quedó embarazada del próximo. Así de efectiva fue esa oración. Así que esta es una oración muy seria. Si tú estás aquí en el día de hoy, no has podido tener hijos y quieres tener hijos, ahí donde tú estás, levanta tu mano en esta hora. Yo simplemente quiero declarar una palabra, quiero creer contigo, quiero creer que para el próximo Congreso Libertad vas a abrazar a tu niño ahí en tus manos. Si tú no quieres recibir esta oración, ponga sus manos ahí debajo del asiento, péguelas ahí. Ayer le decía yo a las pastoras que mucha gente nos pregunta, pastora, ¿y quieren tener más bebés? Yo le digo, en este momento eso es demandable. Yo te mando al pastor, si me embaraza nuevamente. Pero si tú sí quieres recibir esa oración, voy a orar, voy a declarar la palabra. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Tu palabra dice que si 2 o más nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Tú conoces cada condición. Tú conoces cada diagnóstico médico. Tú conoces lo que estas mujeres han derramado en lágrimas creyéndote, Señor. Padre, en esta hora yo declaro que donde ha habido llanto, habrá alegría. Que cada una de estas mujeres en esta hora recibe sanidad desde la punta de su cabeza hasta la punta de los pies. Padre, en esta hora declaramos sanidad sobre sus esposos, desde la cabeza hasta los pies. Los declaramos sanos completamente, sanos en el nombre de Jesús. Atamos y paralizamos todo diagnóstico médico negativo, todo lo que ha traído en esta hora el detener que vida se produzca en ellos, lo atamos y lo paralizamos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora yo hablo vida a esos vientres. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que ellas concebirán hijos e hijas, hijos de propósito, hijas de propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos en esta hora que para esta misma fecha, el próximo año, cada una de estas mujeres que ha recibido este milagro en esta hora puede estar aquí abrazando su milagro, abrazando a sus hijos, abrazando a sus hijas. Y una vez más, Padre, declaramos que donde ha habido lágrimas, habrá gozo. Que donde ha habido dolor, habrá gozo de saber que tú has respondido a nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Y todas decimos, dele un fuerte aplauso al Señor. Si alguien cerquita de ti levantó esa mano, ponle la mano ahí en su vientre y dile, está hecho en el nombre de Jesús. Dile, está hecho en el nombre de Jesús. Está hecho en el nombre de Jesús. Cuando Vitia, la hija de Dios, vio llorar al niño, usted y yo sabemos que de alguna manera ella manifestó tener revelación.
Entendemos que cuando ella vio aquel llanto no era un llanto de dolor, era el llanto de un libertador, era un llanto y un grito de libertad lo que ella estaba viendo. Número 4, dice que ella envió por ayuda. Usted y yo conocemos la historia. Sabemos que una niñita que fue Miriam ofreció conseguir una nodriza para que criara a aquel niño. E inmediatamente la hija de Faraón dijo, por supuesto que sí. Ella entendía que ella no podía instruirlo ella misma. Ella entendía que ella no podía enseñarlo ella misma. Ella entendía que necesitaba la ayuda y gloria a Dios que encontró la ayuda correcta. Es importante que usted entienda que esto nos dice mucho acerca de la hija de Dios, nos dice mucho acerca de la revelación que había recibido de parte del Señor. Uno de los problemas más grandes del ser humano es la falta de ubicación. Una de las cosas más tristes que podemos ver es cuando alguien no ama su país, cuando alguien no ama su cultura. Nosotros los puertorriqueños tenemos grandes ventajas y tenemos algunas desventajas. Una de las ventajas más grandes que tenemos es que tenemos una visa americana. No tenemos problemas para entrar y salir de un país. Sin embargo, es una desventaja para nosotros porque cuando tenemos un problema en Puerto Rico, enseguida cogemos las maletas y nos vamos. Y una de las cosas que estamos experimentando hoy en día en Puerto Rico es que semanalmente cerca de 1,000 personas se van de nuestra pequeña isla, se van buscando mejores oportunidades en la educación, se van buscando mejores trabajos, se van buscando mejor economía, se van buscando otras cosas. Hoy, en el día de hoy, tú tienes que entender, y usted sabe, anoche pudieron compartir, pudieron recibir algo de la revelación que el pastor Otoniel ha estado compartiendo estos pasados días acerca de amar a nuestra tierra. Una de las cosas que usted tiene que entender es que usted nunca va a poder escapar su cultura. Su paladar siempre le va a gustar más su comida que la comida de cualquier otro país. Hemos sido hechos de una manera especial. Si algo le impresionó al pastor Otoniel hace unos cuantos años atrás, estuvo en Israel ayudando a un amigo a hacer un acto de honor para su padre y pudieron conocer muchas áreas de Israel, entre ellos un lugar de niños huérfanos donde tienen niños, 7,000 niños huérfanos viven allí y tienen niños de todas partes del mundo. Y al pastor Otoniel le extrañó que hubiese muchas cocinas y les dijo, ¿por qué tienen tantas cocinas? Y ellos le explicaron, porque aquí nosotros cocinamos la comida autóctona del país donde viene el niño. Los niños que tenemos aquí de Costa Rica comen comida costarricense. Los niños que tenemos aquí de Venezuela comen comida venezolana. Los niños que tenemos aquí de India comen comida de India, porque es importante la ubicación, es importante nuestra cultura. Yo no creo que se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios le reveló a Bitia, la hija de Dios, que aquel niño no podía ser criado egipcio, que aquel niño tenía que ser criado judío, tenía que ser criado con sus raíces, tenía que ser bien fundamentado. Y eso es algo que hoy, en el año 2014, los psicólogos nos pueden enseñar. Quizás los avances en la educación, en la pedagogía, nos pueden enseñar. ¿Cómo ella lo supo en aquel momento? Porque Dios trajo revelación a la hija de Dios. Dios trajo revelación a Bitia para que ella pudiera entender cuán importante era. Cuán importante era. Nuestras hijas Joaniri y Yanaymar, que hoy tienen 18 y pronto 16 años la segunda. Y nuevamente yo sé que usted está pensando que me veo muy joven para tener hijas tan grandes. Pero sus primeros 10 años, los primeros 10 años de nuestro matrimonio, nosotros vivimos en Orlando. Y para mí era sumamente importante que ellas entendieran que aunque habían nacido en Estados Unidos, ellas son puertorriqueñas. Y yo enseñé su paladar puertorriqueño, le enseñé acerca de nuestra cultura, le enseñé acerca de nuestras fiestas, le enseñé acerca de nuestro país, le enseñé a amar nuestra tierra. Cada oportunidad que teníamos la llevaba a Puerto Rico, la llevé por las montañas, las llevé por las costas, le enseñé nuestra ropa tradicional, le enseñé cómo se hacían las cosas en nuestro país. 10 años más tarde,
tarde, el Señor nos volvió a mover a Puerto Rico. Y mis hijas pudieron haber tenido muchos choques, pudieron haber tenido el choque de ir de una iglesia más pequeña a una mega iglesia, tuvieron haber tenido el choque de haber dejado a sus amigos y ahora tener que hacer nuevos amigos. Pero el choque cultural no estuvo ahí, porque Dios trajo sabiduría. Cuando nosotros somos hijos de Dios, Él nos dice en el camino en que debemos ir. Él nos dice la medida correcta de la enseñanza que debemos dar, que debemos enfatizar y que no debemos enfatizar en nuestra vida. Y la hija de Dios, Bitia, cuando recibió a aquel niño, la Biblia dice que ella entendió que tenía que ser educado bajo los judíos, que tenía que ser educado en su cultura. Cuando ella lo vio, dijo: es judío y él va a ser educado como debe de ser. Mujer que estás aquí, Dios te va a dar revelación de cosas que a lo mejor están muy adelantadas a tu tiempo, que a lo mejor le va a tomar 50, 60, 70, 80, 100 años, 1000 años, 2000 años a los psicólogos poder encontrarlo, pero tú lo puedes recibir en un momento como revelación divina del cielo, revelación que desciende para ti. Número 5, pagó por la educación. Esa para nosotros no debe ser muy difícil. Sabemos que todo en la vida requiere un sacrificio y que Dios pide sacrificio de nosotros. El pastor Otoniel lo explicó hace un rato. Él explicó que cuando él llegó allí a la casa de Simón y Simón no le recibió como debía recibirle, Jesús supo y le dejó saber: tú no me diste nada cuando llegué aquí. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿dónde estaría Jesús si estuviera en este servicio? Algunos dicen en la tarima, algunos dicen en la parte de atrás, algunos dicen al frente. En la sinagoga siempre los vemos o al frente predicando o en el arca, mirando todo lo que todo el mundo echó. Porque hay dos áreas que son demasiado importantes en nuestra vida, que son la palabra y nuestra semilla, el recibir la palabra. Nosotros creemos que el que tiene la palabra lo tiene todo, y en la vida todo lo que tú siembras, tú lo cosechas. Tú quieres abundancia de parte de Dios, tienes que sembrar semillas financieras. Tú quieres recibir amor, tienes que amar a los otros. Tú quieres recibir que Dios recompense tu tiempo, tienes que servir, tienes que entregar de tu tiempo para recibir tiempo. Esta mujer pagó por la educación. Tiene que haber un sacrificio en nuestra vida. Cuando nosotros somos hijas de Dios, aprendemos a sacrificar, aprendemos a entregar de nosotros. Ella no escatimó. Ella dijo, y la Biblia nos explica que Moisés recibió la mejor educación. La sexta, y esta es muy importante, quizás usted nunca lo había visto en la Biblia, pero no fue Jocabed quien nombró a Moisés. No fue Dios quien le puso a Moisés su nombre. Ahí nos dice que cuando ella lo recibió educado, lo prohijó, prácticamente lo adoptó, y ella fue la hija de Dios, Bitia, quien le puso el nombre de Moisés. No fue Dios, no fue su mamá, no fue su hermana, no fueron sus educadores, fue la hija de Dios quien le puso el nombre a Moisés. Y usted dirá, ¿por qué esto es importante? Porque el trabajo que Dios le dio a Adán en la creación, entre muchas cosas, además de cuidar la tierra, fue que Dios le dio la capacidad de que él pudiera nombrar todo lo que había allí. Cuando tú eres una hija de Dios, Dios te da autoridad para que tú pongas y para que tú quites nombre. Cuando ella nombró a Moisés, ella estaba nombrando al gran caudillo de Israel. Cuando ella nombró a Moisés, ella estaba nombrando al gran libertador. Cuando ella nombró a Moisés, ella estaba nombrando al gran sacerdote que Dios iba a levantar sobre aquel pueblo. Mujer que estás aquí, puedes creer en esta hora que por ser una hija de Dios, Dios va a poner suficiente autoridad en tus labios para que tú puedas nombrar, para que tú puedas declarar, para que tú puedas decretar. El nombre de Moisés no se lo dio Dios, no se lo dio su mamá, se lo dio Bitia, la hija de Dios, porque como ella era hija de Dios, había autoridad en sus labios para llamar y para declarar. Y si hay algo en que las mujeres tenemos poder, es en nuestra boca.
Si hay algo en la que las mujeres tenemos poder, es en lo que podemos nombrar. Si hay algo en que las mujeres tenemos poder, es en lo que podemos llamar. Y mujer que estás aquí, como hija de Dios, con la autoridad que Dios ha dado con tus palabras, yo quiero invitarte en esta tarde a que tengas cuidado lo que hablas, que tengas cuidado con tus palabras, que tengas cuidado aquellas cosas que nombras. Me llama mucho la atención que a veces veo mujeres que quieren ser tratadas mejor, que quisieran ser tratadas como una princesa, quisieran ser tratadas como una reina. Hay un chiste interno en nuestra familia y entre nuestras amistades que yo digo que como yo soy la madre de 4 princesas, solo una persona es la madre de 4 princesas, que es una reina. Así que cuando yo digo algo, todo el mundo dice, la reina dijo que hay que poner esto aquí. La reina dijo, y en la casa así lo hacemos con las niñas. La reina dijo que nos vestimos en 5 minutos y nos vamos de aquí. Y ellas saben que ellas tienen que correr. Y tú que estás aquí en el día de hoy, mujer, cuida tus palabras. A veces veo mujeres que quieren ser tratadas mejor por sus esposos. Y si tú quieres que tu esposo te trate como una reina, comienza a tratarlo como un rey. No le hables al sapo que hay dentro de él, háblale al rey que está allá adentro. Siempre procura que las palabras correctas estén en tu boca. Siempre procura que las palabras correctas de tu familia, de tu esposo, de tus finanzas, de tu iglesia y de tu ministerio estén en tu boca. Porque cuando tú eres una hija de Dios, Dios te ha dado autoridad para nombrar. Dios te ha dado autoridad para nombrar. Y conforme a tu fe será hecho. Si hablas de un esposo sinvergüenza, vas a tener un sinvergüenza. Si habla de unos hijos no tan inteligentes, vas a tener hijos no tan inteligentes. Hablaba yo en estos días con una jovencita que acaba de tener un bebé y está volviéndose loca porque no la deja dormir. Y yo tengo una técnica en 4 embarazos y en 4 niñitas bebé que llevé a mi casa. No sé lo que es amanecerme con un niño llorando de noche. Muy pocas veces mis hijas se han levantado de noche enfermas. Le comentaba a los pastores que en casa desde la de 18 años se acuestan temprano, 8, 9 de la noche. Y yo le expliqué una técnica que yo desarrollé desde la primera hija, que no me lo reveló carne ni sangre, creo que fue el instinto maternal que me guió para hacerlo. Y es bastante extensa, pero una de las cosas que yo hice desde el primer día que mis hijas llegaron a mi casa es que yo les enseñaba la diferencia entre el día y la noche. Y cuando comenzaba a estar de noche, yo apagaba todas las luces en la casa, no dejaba que nadie hablara y empezaba a susurrar al oído de mis hijas: es de noche, por la noche la gente duerme, es hora de descansar. No se puede, estoy hablando del día después de llegar del hospital. Por la noche no se puede hacer ruido, hay que descansar, este tiempo es valioso. Hacía que el pastor Otoniel se acostara y cerrara los ojos y le decía: papá está durmiendo. Les enseñaba por la ventana: está oscuro afuera. Y por la mañana cuando se levantaban, abría las ventanas. Yo canto espantosamente horrible. Usted no quiere escuchar, hay una razón por la cual predico y no canto. Espantosamente horrible, pero con mi voz espantosa yo les cantaba: buenos días, es de día, qué bendición. Y hablaba duro y les enseñaba por la ventana: salió el sol, este día, esta es la hora de hacer tantas cosas, ahora que tú vas a aprender, ahora que tú vas a jugar. Y usted dice: pastor, es que un niño de 1 día, de 2 días, de 3 días no entiende esas cosas. A la semana mis 4 hijas dormían la noche completa, completita. Y hasta el día de hoy yo no sé lo que es levantarse un niño de noche, ni con hambre, ni para cambiarle el pamper. Yo digo que soy una madre engreída por esas cosas. En estos días la chiquitita se levantó a las 3 de la mañana y fue a mi cuarto tosiendo. Me decía: mamá, ¿por qué yo toso duro? Yo quiero dormir. Por supuesto, eso fue lo que le enseñamos. Le di una terapia, le di una medicina y a los 15 minutos estaba dormida. Usted tiene que entender que Dios nos ha dado autoridad para nombrar. En tu casa, yo no estoy diciendo que tú eres responsable de el reguero que hay en tu casa, o de la algarabía que hay en tu casa, o de la gritería que puede haber en tu casa, o las peleas que hay en tu casa. Lo que sí te voy a decir
es que en tu boca está la capacidad de ponerle fin a todo eso. En tu boca está la capacidad de ponerle fin a las peleas, de ponerle fin a los retos de autoridad. Está la capacidad de ponerle fin a los problemas entre tus hijos. Está la capacidad de ponerle fin a los problemas con la escuela. Está la capacidad de ponerle fin a los problemas con las malas amistades. Hija de Dios que estás aquí en esta tarde, Dios te ha dado autoridad para que con tu boca tú puedas nombrar aquellas cosas que están a tu alrededor. ¿Habrá alguna mujer que pueda darle un aplauso al Señor en esta tarde? Póngase en pie. Había 2 puntos más que iba a compartir, pero creo que lo voy a dejar aquí. Creo que ha llegado el momento de que podamos orar. Creo que ha llegado el momento de que podamos creer. Creo que ha llegado el momento de que podamos interceder. Yo declaro en esta tarde, en el nombre de Jesús, que cuando termine este congreso, tú vas a entender que tú no eres una hija del mundo, que tú no eres una hija de Faraón, que tú eres una hija de Dios, que en ti está la capacidad, de poder discernir, de poder entender, que Dios te va a dar revelación y que entre muchas cosas vas a entender el poder que hay en tus palabras para nombrar, el poder que está en tus palabras para cambiar toda situación. La autoridad que Dios te ha dado para a través de tus palabras desatar y atar. A través de aquellas palabras, Bitia desató al gran libertador de Israel. Bitia desató al gran sacerdote. Bitia desató al que iba a juzgar a aquel pueblo. Yo creo en esta hora, en el nombre de Jesús, que la autoridad que Dios ha puesto en tus palabras como una hija de Dios va a desatar todas las bendiciones que quizás han estado detenidas. Levanta tus manos ahí bien en alto. Vamos a orar y con esto voy a entregar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado de llegar hasta este lugar, por la bendición, el privilegio y el honor que nos has dado de compartir la palabra en este día. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna que ha estado en este lugar sale de la misma manera como entró. Yo declaro, Señor, que cada una de ellas sale con una nueva conciencia. Cada una de ellas sale con la conciencia de entender que ellas son hijas tuyas, que hay un llamado que tú has depositado en sus vidas, que hay una asignación especial. Padre, para cada una de ellas yo te pido revelación. Yo te pido, Señor, que tú les reveles cuáles son aquellos asuntos en los cuales ellas tienen que intervenir, cuáles son aquellos asuntos en los cuales una intervención de ellas va a hacer la diferencia. ¿Cuáles son aquellas áreas en las que cada una de estas tus hijas será ese instrumento que tú has de utilizar para traer bendición, para traer revelación, para traer prosperidad y para desatar? Padre, yo declaro que cada una de estas mujeres recibe conciencia del poder que hay en sus palabras. En esta hora, Señor, te pedimos y atamos y paralizamos las consecuencias de las palabras negativas que han salido de nuestra boca. Padre, que toda mujer que ha declarado maldición sobre su familia en esta hora pueda arrepentirse, pueda decirte: Señor, enmienda mis caminos, enmienda mis palabras y permite, Señor, que ellas puedan comenzar a declarar bendición sobre sus familias, sobre sus matrimonios, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su casa, sobre su tierra, sobre sus asuntos. Declaramos bendición. Recibimos autoridad en nuestras palabras para declarar bendición. Declaramos matrimonios bendecidos. Declaramos esposos bendecidos. Declaramos finanzas bendecidas. Declaramos hijos bendecidos. Declaramos casas bendecidas. En el nombre de Jesús. Nunca más haya palabras negativas en nuestra boca. Nunca más, Señor, haya expresiones denigrantes hacia otro. Nunca más hablemos nada que tú no nos hayas mandado a hablar. Padre, en esta hora tomamos control de la autoridad que tú has traído sobre nosotras. Refrenamos nuestra lengua y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el poder de desatar y de atar a través de nuestras palabras, en el nombre de Jesús. Y todas juntas decimos, todas juntas decimos, denle un fuerte aplauso al Señor.